Pues mira, la verdad es que nació un poco de manera fortuita, un tanto, ¿no? Porque este, no fue algo precisamente planeado, no fue algo que estaba pensado previamente. A mí me pidieron llevar un proyecto a un espacio que en ese momento estaban haciendo, que era el Foro Casa de la Paz, que es un espacio pequeño, una caja negra muy linda, como de 10 por 6. Yo tenía un proyecto en ese momento que yo había hecho de un laboratorio, producto de un laboratorio escénico, pero no cabían. Las condiciones del espacio eran muy pequeñas al proyecto que yo llevaba. Entonces, para no perder la oportunidad ni desperdiciar el espacio que me estaban ofreciendo, yo en ese momento tenía varios textos de amigas dramaturgas que me habían pasado para leerlos. Yo no los había leído en el momento, entonces consideré una buena oportunidad que en lugar de leerlos yo en mi casa, llevarlos a hacer como una lectura dramatizada o en este caso lectura semi-montaje. O sea, que a diferencia de la dramatizada no es en atril, sino es con texto en mano, haciendo un poco de movimientos, dependiendo de lo que el texto te va provocando. Y a partir de ahí, yo hice en ese momento la subdirectora del foro, era Lidia Margules. Entonces ella aceptó, yo le propuse un conversatorio al final y con el público invitado, entrada libre, y todo funcionó muy bien, las autoras estaban muy contentas de que sucediera así y además, bueno, agregamos de que también fueran dirigidas por mujeres. Eso fue un poco como de manera fortuita, pues, ¿no? Nació sin mayor pretensión en el momento, pero descubrimos que era una buena oportunidad porque creo que, y sigo creyendo que sigue habiendo espacios muy pocos en contraposición con los creadores hombres. Para las mujeres es muy poco. Asimismo, en los créditos, la visibilidad de las creadoras escénicas está muy limitado, ha estado empujando desde hace ya un rato la presencia, pero creo que abrimos un espacio más. No somos las únicas que han creado hay colectivos de mujeres con ciertos objetivos, pero a diferencia de ellas, nosotros creamos el primer ciclo que tenía las características de juntar solo a creadoras, no solo de México, sino con creadoras a nivel internacional. En ese momento, por lo mismo, yo venía de crear una obra que había surgido y se había construido en un laboratorio con actores y productor, iluminador, donde un poco la búsqueda era cómo podemos enlazarnos todos en el espacio sin que el iluminador llegue a última hora a iluminar, sin que el productor solo se encargue de la producción, sino que de alguna manera encontráramos una forma de estar participando todos en el mismo espacio escénico. Fue una construcción colectiva, pero bajo mi dirección y marcando ciertos objetivos. Entonces fue algo muy, muy productivo, complejo, largo, pero la verdad muy bueno. Entonces mi idea era seguir por esa línea, como encontrando otras maneras de generar como nuevos lenguajes y otras formas de creación. Y eso nos motivó para que en el segundo ciclo, después de ver que había funcionado muy bien, este, Lidia y yo decidimos como por vernos cómplices en esto y repetirlo al año siguiente, en el mismo mes de septiembre, pero esta vez la propuesta fue, ok, van directoras mexicanas, pero invitemos a dramaturgas latinoamericanas, porque además yo también ya tenía algunas conocidas dramaturgas que no vivían, que no eran de México, entonces extendimos la invitación. Y en el tercer año volvimos a hacer lo mismo, pero invitando a europeas. Entonces, la respuesta fue como muy, muy buena. Empezó en un foro. Es un ciclo que no es lucrativo, o sea, no buscamos sacar producción, dinero, sino abrir espacio y en la medida de lo posible encontrar recursos para que se pueda llevar adelante este ciclo. No, no
no ha habido tanto, siento que no ha habido tanta dificultad porque yo además me he encontrado y he participado en varios encuentros donde el lenguaje escénico ya no es del convencional, aristotélico, de contar con un solo texto, sino laboratorios de investigación, performance, dinámicas performáticas. Entonces, eso me ayudó como también empezar a ubicar a cierta gente y hacer las invitaciones directas. De hecho, el ciclo nace como una invitación directa a las creadoras. No hay, quizá la dificultad es que de pronto es eso, como no están visibilizadas al 100%, entonces de repente es estar buscando, preguntando, o hay gente que nos sugiere, que eso ha sido muy bueno, nos sugiere, oye, existe tal creadora, está trabajando en tal lado, se ha mantenido como muy al margen, entonces un poco es estar rastreando ese tipo de creadoras que no trabajan con el lenguaje aristotélico en la escritura, directoras que no solo se dediquen a hacer una dirección de trazo o de tener ella sola el concepto y traducirlo inmediatamente como ella quiere, sino encontrar un lenguaje que tenga que ver un poco con la colaboración, con la experimentación. Y bueno, no ha sido complicado en principio, no hemos tenido como mucho obstáculo, pero a ver, no es fácil porque no todas están presentes, no están en los espacios reconocidos institucionalmente. Entonces, es un poco irse enterando, ¿no? Quizá eso, y sí hay una búsqueda todos los años. El ciclo hemos reciclado a varias, un poco también con el objetivo de darle cierta como unidad, que se consolide el ciclo, pero también para que el ciclo sea un lugar, no de que pasa una y nunca vuelve a pasar por aquí, sino que sea un ciclo que de una u otra manera vengan, recurran de 2, 3 años después, para si quieren plantear, bueno, no me quiero adelantar, pero el ciclo cambia cada año, los contenidos, las dinámicas cambian cada año, entonces un poco es que vuelvan a pasar por este ciclo, conversar un poco, dialogar. Sí, ha sido como muy bueno porque yo creo que el ciclo finalmente tiene como una esencia de laboratorio de investigación y esto aplica para el mismo ciclo, ¿no? O sea, la experiencia no ha sido lineal, no ha sido luego que hayamos encontrado camino. Todos los años encontramos algo de, ¿sabes qué? Es que creo que tenemos que ir por acá, hay que buscar esto, hay que buscar estos perfiles, hay que apostar por esto. Entonces, siendo esto, te puedo decir que que los primeros 3 años fue en alguna manera una estructura más o menos sencilla, porque era unir a directoras con dramaturgas, ya sea de México o de otro país, pero siempre con un texto de por medio que venía por parte de la dramaturga. La directora lo trabajaba, hacía su propuesta escénica, empezaba a explorar un poco. En el tercer año buscamos también que las dramaturgas invitadas fueran dramaturgias no convencionales, sino no lineales, sino que apostaron por otro tipo de escritura. Entonces, que no fuera tan fácil como hacer una lectura así de, bueno, esto es así, tú te mueves allá, tú haces esto, tú el otro, ¿no? Sino que la directora se viera hasta un poco en aprietos para empezar a generar y vivir el espacio. A partir de ahí, de darnos cuenta o de redescubrir la función del espacio, es que decidimos que en el cuarto año no más textos, sino al contrario, encontráramos también un mayor acercamiento entre las creadoras, entre la directora en este caso y la dramaturga, para que a partir de su encuentro ellas generaran un texto y entre las dos lo construyeran a partir del espacio, de su imaginación, de sus deseos, de sus necesidades, de la necesidad de expresar algo en el momento presente, de qué traían acompañadas. Entonces, muchas de ellas, lo otro era que no se conocían y que como no se conocían, empezaran por ahí de cero, ¿no? Todo de cero, lo más posible de cero. Y entonces con esto empezamos un poco a que exploraran en sus propios espacios. Todo seguía siendo de manera virtual,
Los primeros años empezamos con WhatsApp, email, después, pues bueno, ahora ya está el Zoom, pero a empezar también a tener un encuentro entre ellas, que pudieran hablar, conversar, ver en qué caminos estaban. Y en el cuarto año no solamente había mexicanas, ¿no? Sino invitamos latinoamericanas y europeas. Entonces había ahí una mezcla de directoras con creadoras de otros lados y se invitaba a los actores también. Los actores fueron partícipes, hombres y mujeres, aunque las cabezas siempre son invitadas mujeres, creadoras, pues. Y ya entonces en el cuarto año nos dimos cuenta que en el cuarto año el planteamiento fue hacer ya un laboratorio a distancia y una creación a distancia. Y esto nos lleva al quinto año, que nos llegó la pandemia y el ciclo se hizo de manera virtual. Entonces fue seguir utilizando estas herramientas, la herramienta del Zoom que funcionó, nos acogió a partir del cuarto año LIMBA, el Centro Cultural del Bosque, la Coordinación Nacional de Teatro, y hasta ahorita se ha presentado en el Granero. Entonces eso facilitó las redes de LIMBA para que se llevara a cabo el ciclo de manera virtual. Entonces fue muy interesante cómo todas estaban trabajando todo el tiempo, los grupos que se juntaron, que convocamos a las creadoras, ellas armaron sus propios grupos de actores y se hizo un trabajo más bien colectivo, ¿no? Entre todos, la dramaturga, la escritora, la directora. Y ahí lo que pasó es que también juntamos un equipo de mujeres que son creadoras escénicas en el amplio sentido de la palabra. O sea, no solo son actrices, directoras, dramaturgas, sino que además son gente que junta todo eso y hace otras tantas cosas como producir, gestar, moverse, o sea, buscar una amplitud de la creación. Eso en el quinto año, entonces, ese resultado nos llevó a tener muy claro cada vez más. Estamos y valoramos los procesos creativos. El laboratorio de creación, el diálogo, la comunicación, el encuentro, la unión, la red internacional. Y esto llegamos al sexto ciclo con una claridad todavía mayor de generar reflexión e investigación sobre el pensamiento escénico a través de las creadoras escénicas. Entre otras cosas, justo el año pasado, decidimos que ya no nos íbamos a ir para la creación solo de un texto. ¿Qué pasaba si ahora entonces, como creadoras escénicas, invitábamos a esos perfiles de artistas que fueran creadoras escénicos en el amplio sentido? Entonces, el año pasado se invitó solo a 4 creadoras. Les pedimos que no invitaran a ningún actor, que trabajaran de manera individual. Y en el quinto año, cuando la pandemia, decidimos, para darle todavía más, un lazo más fuerte al ciclo, es que si habíamos trabajado en el encierro, reflexionáramos un poco sobre la intimidad. No precisamente que tuviera que ver el tema con la pandemia, pero sí sobre la intimidad, sobre la creación en la intimidad. Y a partir de ahí los equipos trabajaron. Entonces, el año pasado, el sexto ciclo, decidimos invitar a las creadoras, solo a las creadoras, sin actores que convocaran, que trabajaran ellas y hablamos sobre la resistencia. ¿Cómo es crear desde un espacio cuando todavía es complicado acceder a espacios que se suponen escénicos, abiertos para que pueda ir todo el público? Entonces, la creación, la resistencia de la creación, o sea, ¿cómo podemos, con todas las limitaciones, cómo la actividad creativa se manifiesta? Entonces, muchas hablaron sobre la creación en soledad, otras habló sobre un poco sobre la creación y la muerte, otras sobre la creación y la risa de la creación misma, y otras justo sobre la crisis de permanecer en ambientes tan limitados. Entonces, eso nos dio unificación en el sexto ciclo y nos permitió también, en esta vez, en lugar de invitar a varias de afuera, invitar a una sola que fungiera como dramaturgista. Este término es importado de Alemania y en pocas palabras es un término que se usa es la persona, el rol que juega es conservar un poco el concepto, el concepto para un montaje donde se unen director, producción, actores. Entonces acompaña todo tiempo el proceso para estar dentro del concepto que se ha manejado, que han decidido estar, bajo qué requerimientos. Entonces,
lleva un poco el control de lo que está pasando, pero para que entre en el concepto del montaje. Entonces, con ese rol, invitamos a Yuli Pichaván, que además ya había participado en otro ciclo, para que ella fungiera un poco como dramaturgista y ella acompañara los procesos, que eso también quedó claro. No es que alguien venga y enseñe, no es que alguien nos enseñe o nos eduque sobre la escena contemporánea, es cómo compartir esas herramientas de la escena en sus países con esto. O sea, son experiencias distintas, miradas diversas. Entonces, ella iba a acompañar esos procesos para estar en contacto con las cuatro, ir llevando un poco la unificación de esta creación. Y a partir de ahí, entonces, conceptualizamos el séptimo ciclo, que es, ok, vamos sobre esta línea, pero ahora, para el séptimo ciclo, tenemos el apoyo del FONCA, hoy Secretaría de Cultura, que es bajo el programa de Fomento y Inversión, y esto nos permitió no solo mantener el enlace a distancia con las creadoras, sino permitirnos traer a alguien al país, ¿no? Entonces, para volver a reencontrar esta relación en presencia, invitamos a María Fernanda Bomero, que viene de Brasil, para que ella cumpliera un poco las funciones que más o menos Julia había hecho, pero con otra propuesta, ¿no? Y un poco también fue unas conversaciones con Fernanda, ella dijo, ok, yo estoy trabajando sobre imaginarios divergentes, fabulaciones, mundos posibles, a mí me gustaría, como estoy trabajándolo en mi doctorado, un poco aplicar eso también con las creadoras de México, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces un poco, ella también hacía teoría crítica de la escena, entonces un poco a partir de esas referencias empezar a entablar la relación con las creadoras a distancia, conversar con ellas, proponer, y la segunda parte es traerla a México, todavía está aquí, traerla a México, que ya tuvieron contacto presencial con ellas, además impartir un taller que tuviera el mismo camino, la misma dirección conceptual, pues, del cual ya se hizo el taller, que es la primera vez que se da el taller en el ciclo. Esto es por primera vez y esperamos podamos mantenerlo ya todos los años, porque lo que también nos dimos cuenta es que algo estaba faltando con la comunicación entre las creadoras que eran invitadas cada año. Que sí había cierta unión, hay encuentros internos en el ciclo, pero algo estaba faltando que pudiera como todavía unir más y hacer si vamos a ir por el camino de la reflexión y la generación de un pensamiento contemporáneo escénico a través de las creadoras, tenemos que crear un espacio de conversación un poco más cálido, un poco más cercano, y un poco en el que estemos hablando en el mismo lenguaje. Y por eso nace el taller. Y por primera vez se hace, entonces, a partir de ahí, de este taller, participaron un montón, 16 creadoras, y este año se invitó a creadoras también, a iluminadoras, a diseñadoras sonoras, y encontrar más, porque no hay, o sea, las únicas 2 diseñadoras sonoras que encontraron no pudieron asistir por trabajo, pero es muy escaso, porque están acostumbradas a entrar dentro de estructuras muy jerárquicas. Entonces, donde nada más se pone así, iluminadora fulanita, diseñadora fulanita, ¿no? Y aquí es, ¿cómo podemos generar algo a partir de una conversación constante y de intervenciones de distintas creadoras, ¿no? Que no solo sean dramaturgas, directoras, actrices, ¿no? Iluminadora, hubo un agente de cine dentro del taller, y la idea es, que no es la idea, se van a sacar 4 proyectos de este taller, que esos son los que se van a presentar el año que viene en el ciclo. Justo para que estemos hablando el mismo lenguaje y empecemos a generar, no es fácil crear la comunicación, es muy fácil decir, encontramos el diálogo, encontramos la comunicación y nos comunicamos. No es cierto. O sea, la calidad de la comunicación es lo que nos importa. ¿Estamos hablando lo mismo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿O estamos creando por nuestra parte y nada más decimos, yo pienso esto, yo creo esto y ya? Es cómo generar si no haces un encuentro de choques también, ¿no? O sea, no importa que choquen, no importa que discutas, pero entonces encontrémonos. Entonces, como verán, es un experimento también para el ciclo mismo, pero apostamos por ello y hay gente que le ha gustado jugar dentro de esto.
Entonces, por eso el próximo año van 4 de las creadoras que han participado en el taller. Aparte, María Fernanda dio una conferencia que este año también tuvimos enlace. No solo tuvimos el apoyo de la Secretaría de Cultura, sino también del Centro Cultural del Bosque, que ha sido cómplice estos últimos 4 años, esperemos que más, pero también tuvimos enlace con la Escuela Nacional de Arte Teatral y de ahí se invitaron a 4 recién egresadas para que participaran del taller. O sea, es entrar pronto, o sea, no esperar que tengas una trayectoria enorme, sino entrar pronto también, empezar a ver que hay otro tipo de lenguajes, ¿no? Invitamos a 2 también, tuvimos un enlace con el Centro de Investigación Coreográfica y se invitaron también a 2 egresadas. Y bueno, algo que siempre guarda el ciclo es que sea generacional. O sea, no solo invitar a jóvenes creadoras, creadoras con trayectoria media, si quieres, por decirlo de alguna manera, y creadoras con una amplia trayectoria que están interesadas en empezar a explorar otro tipo de lenguajes y otro tipo de habilidades personales. Y así nace el séptimo ciclo. Generar una pieza escénica lleva tiempo e implica dinero. Entonces, nos quedó también claro que el ciclo gesta proyectos. No producimos obras, gestamos proyectos. Como no es lucrativo, ponemos unas condiciones mínimas para que la gente arranque en el proyecto. Un poco tiene que ver, cuando yo hice mi primer proyecto, lo hice en soledad. Y de pronto te das cuenta que tú puedes estar trabajando sola y a nadie le importa lo que tú hagas. O sea, ¿a quién le va a importar lo que tú estás haciendo sola en casa creando? Entonces tú te haces con lo que tienes a la mano. Empiezas a generar, y vamos a ponerlo en varios términos, ideas. Parto de una línea, de una frase escrita, parto de una música, parto de una imagen, parto de un uso de material plástico, parto de lo que sea, y de ahí me arranco, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en soledad, ¿y qué haces? Realmente recurres a lo que tienes a la mano, ¿no? Esa es la parte que nos importa. Cuando empezamos, con lo que empezamos, con lo poco que empezamos y empezamos a generar. Por eso no producimos y por eso también decidimos quedarnos en esa primera etapa que nosotras acompañamos y apoyamos la primera etapa de creación. La idea, con lo que cuento, con lo que tengo, y nos interesa el proceso, cómo va avanzando el proceso, qué etapas recorren el proceso. Mucho se habla de las crisis, de los bloqueos, del cambio de idea, de la transformación de mentalidad, de los obstáculos que me encuentro con lo mismo que yo creía. Eso es lo que nos importa. Y cómo se va generando y cómo va cambiando la idea y cómo van cambiando los materiales y por tanto la producción misma, ¿no? Cuando tú todavía no llegas a, quiero esta luz, quiero esta mesa, esta mesota, ¿no? Es esta la mesita de mi casa y con esto de ahí surge esto. Es esa parte tan desnuda, tan de esqueleto con los que nos interesa y que revela la etapa creativa de cada quien, revela la relación que tenemos con lo que trabajamos, revela la relación y la honestidad con la idea con la que estamos trabajando, revela el tipo de artista que está en ese momento, en un presente, en el lugar en el que se ubica. Ese es un poco el anhelo, si quieres, porque a veces no es tan fácil, a veces no es fácil y a veces nos encontramos con obstáculos como seguir repitiendo las mismas estructuras de creación, ¿no? Por ejemplo, si la narraturgia, todo el mundo se va por la narraturgia. Si es documento ficción, todo es documento ficción. La memoria, pero realmente hay muchas maneras de trabajar la memoria, los archivos, los documentos de ficción, regresar a la memoria, empezar a tocar con la memoria del núcleo familiar, con el legado, con la vida que nos toca, no es fácil. Y entonces tienes que empezar a generar qué materiales, qué productos son los que van a salir de ahí. Y para muchos no es fácil. Es volverse a topar otra vez como, es que yo creo así. No, bueno, pues sí, pero nosotros te estamos provocando para que generes otro tipo y busques ese lenguaje que allí está, pero no lo has visto. O que veas otra opción. El ciclo es una opción. Creemos, y yo lo voy a decir de manera personal, creo en las opciones.
en las posibilidades de ir por otro lado. Y todo requiere tiempo, todo requiere tiempo. Y la creación no solamente es una idea, es espacio, es tiempo, es darnos un espacio, ¿no? Entonces nos encontramos con mujeres que escriben, dirigen, actúan y también cocinan, ¿no? Y hacen otras cosas. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Con esos tiempos. Nuestros tiempos como mujeres son muy distintos a los tiempos de los hombres. Y no estoy poniendo en pelea una cosa con la otra. Estamos hablando de una política nata de construcción de sociedades. Entonces, estamos hablando de pensamientos distintos, tiempo, distancias distintas, ubicaciones distintas en el espacio y modos de activar la realidad, de sobrevivir en ella. Entonces, tiene que haber un pensamiento distinto para cada quien. Y no solamente hombres y mujeres, sino cada quien. Ayer alguien me preguntaba, bueno, la otra vez alguien me preguntaba, ¿pueden considerarse agente de cambio? No lo sé. Lo único que yo sé es que la agente de cambio empieza por una misma. Y no me voy a ver esotérica, ni mucho menos. El agente de cambio empieza con una misma en cuanto leemos y podemos traducir lo que queremos hacer. Está más que comprobado que los sismos no existen. Y por más que existan, generan violencia. Entonces, por eso lo bajamos a una única persona también. Es eso, acercarnos desde una unidad nada más. Cambiamos el nombre justo por eso, porque éramos Ciclo de Dramaturgia Contemporánea escrita y dirigida por mujeres. Pero como ya estamos buscando otro tipo de creadoras, no solo, sí que se tengan que reflejar en la escena. ¿Por qué la escena? Porque la escena, a diferencia de otras artes, es un acto vivo, es un acto en presente. Entonces, procuramos poner en contacto inmediato al artista con la gente que la mira. Por eso la escena, por eso todas las creadoras que quieran formar parte del ciclo tienen que tener claro que tienen que pasar por la escena, que donde se va a volcar la creación es en un espacio. Y no me estoy refiriendo a una escena de 4 paredes, sino a un espacio donde van a poner de manera tangible, visual y en presente lo que se está creando. Por eso cambiamos el nombre. También tengo que decirlo que lo cambiamos un poco también por el sitio web, porque es eso, no existe cuando el diseñador de la página, cuando dijimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, el nombre es enorme, el nombre del ciclo es enorme, entonces pues no, me dijo, busca algo chico. Y dijimos, bueno, pues podría ser creadoras escénicas, pero igual hay un montón. Cuando él buscó el sitio, solo existe esto. O sea, eso te habla mucho, ¿no? Del espacio y de la visibilidad. Entonces, fueron esos 2 factores los que nos hicieron cambiar el nombre, ¿ok? Sí, pero creadoras escénicas, amplitud, sí hay escritura, hay creación, hay dirección, pero las artistas son varias y variadas. Y lo segundo, con la generación del espectador, buscamos un espectador con una mirada que amplíe su mirada. Y cuando nos referimos a espectador, no solamente al espectador que va a ver la muestra que se hace cada año de estos procesos de work in progress, sino la espectadora propia. O sea, cómo movernos de espacio o cómo desplazarnos nosotras mismas de lo que estamos creyendo. Otras maneras de mirar. Y si esto funciona, entonces estaremos funcionando a la vez como provocadoras escénicas cada quien para plantear a la mirada del espectador que va a ver como público, plantearle otra mirada de mirar la escena. O sea, cuando hablamos de espectador emancipado, no, aunque es un término de un francés, no estamos hablando de emancipado de, voy a mirar lo que quiera, o como autoespectadoras emancipadas así de, voy a crear lo que quiera. No, es emancipado del siempre los caminos únicos que creemos que solo por ahí se puede andar, de una única metodología. Yo tengo una formación sociológica y aunque
tengo años, ya más de 20 años dedicada a esto, siempre es, los métodos cambian, los impulsos de las metodologías cambian y el ciclo crea en uno de entrada, el riesgo. Y el riesgo es, si te expones, si te arriesgas, y entonces empezar a construir otra mirada. No es así de, oh, vi algo nuevo y ya me quedo con que vi algo nuevo. ¿Qué haces con lo nuevo? No, es apostar por afilar la mirada, pues, ¿no? Y emancipado es mirar a otros lados y creer, como lo propondría la misma invitada este año, que es una mirada posible, un mundo posible. Y yo diría una mirada distinta, de una mirada distinta hacia nosotras como creadoras. No importa la edad que tengamos y no importa el tiempo o el contexto que desde afuera a veces hasta se nos imponga. Eso. Creo en el ciclo como un espacio posible de seguir encontrándonos y por eso la página web que se va a presentar este año es un directorio, pero un directorio de enlace, como si fuera una especie de nudo, no el único nudo, pero un único nudo donde se hacen todas así para salir a otro lado. Una red.